Muy buenos días, amada iglesia. Hoy domingo, pues estamos reunidos aquí en nuestro culto de celebración, aunque de una manera virtual, pero nos regocijamos alabando, bendiciendo y glorificando a nuestro Dios. Pues les damos la más cordial bienvenida. Gracias por sintonizarnos y al mismo tiempo gracias por tener ese deseo tan profundo de seguir aprendiendo la palabra de nuestro Dios. Eh, en esta mañana, pues vamos a seguir con nuestra predicación del Sermón del Monte y vamos a tocar el tema Jesús y la ira. Y eso está en Mateo en el capítulo 5 del 21 al 26. Pero antes de ello, pues vamos a orar. Padre Santo, tu palabra va a ser expuesta en esta mañana. Pedimos siempre, Señor, tu dirección. Espíritu Santo, guíate en el total control de todo lo que hagamos en esta mañana. También te pido por todos mis hermanos que puedan estar oyendo este mensaje, Señor, para que pues tengas el control total de sus vidas y que pues haya un actuar poderoso de tu Espíritu para que realmente puedan ser protegidos de toda distracción y que puedan estar atentos a lo que tú puedas hablar a sus corazones en esta mañana, Señor. Padre, pues que tu palabra quede anidada en lo más profundo de nuestro corazón, pero también que tu Santo Espíritu pues nos invite continuamente a ponerlo por obra. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Bien, no podemos dejar de indicarles de que todo el tiempo tenemos que hacer labor evangelística, ¿verdad? Todo el tiempo tenemos que estar anunciando la palabra del Señor. Pero eh, a veces, pues no queremos hacerlo, o a veces también las preocupaciones o los afanes de este mundo, pues nos sacan de realmente es este compromiso que deberíamos tener con nuestro Dios. Es más, o sea, es un mandato que nuestro Dios eh, nos da a cada uno de nosotros. Y hoy, pues, a través de las redes sociales tenemos la oportunidad de poderlo hacer. Así que, pues, usted puede ayudarnos a evangelizar, a propagar la palabra del Señor simplemente compartiendo el mensaje. Usted en este momento, pues, en su celular o en la tablet que pueda tener o en su computadora, puede usted poner compartir. Y simultáneamente que escuche, pues comparte este mensaje y así nos ayudará a que pues la palabra del Señor se difunda. Bien, dicho esto, pues vamos a hablar el tema, como dijimos, Jesús y la ira en esta mañana. Eh, Hay un pasaje muy especial en el Sermón del Monte que abarca desde el verso 21 al 48 del capítulo 5, o sea, el capítulo 5 del verso del 21 al 48 es un pasaje eh, bastante extenso en donde el Señor pues confronta, nuestro Señor Jesús confronta la tradición de los fariseos y de los escribas. Cristo pues en este pasaje no duda pues en expresar su crítica a la tradición. Y el Señor presenta pues ahí 6 antítesis entre la tradición de los fariseos y la postura genuina de la ley. Estas antítesis que presenta nuestro Señor Jesús no solamente corrigen pues las malas interpretaciones de las escrituras, sino que también profundizan y refinan la postura genuina de la ley. Pues en este pasaje trató con las actitudes e intenciones del corazón y no solamente con la acción externa. En cuanto al pecado, los fariseos tenían una lista pues de acciones externas que eran pecado. Pero Jesús les explicó
que el pecado brota de las actitudes del corazón. La ira es homicidio en el corazón. La lujuria es adulterio en el corazón. Y así sucesivamente conforme vamos a ir viendo en los próximos mensajes. Las tres primeras antítesis que Jesús presenta a los fariseos y a los escribas tienen que ver con el decálogo o los 10 mandamientos, mientras que las tres últimas se relacionan pues con el Pentateuco. Los escribas y los fariseos pensaban que Cristo pues era un transgresor de la ley, pero en este pasaje que hemos mencionado desde el capítulo, desde el verso 21 hasta el verso 48 de este capítulo 5 de Mateo, Jesús demuestra tajantemente que es un cumplidor de la ley, un cumplidor verdaderamente de la ley, de lo que expresa verdaderamente la ley. Entonces, en esta mañana vamos a ver la primera antítesis y tiene que ver con la ira. Así que vamos a leerlo, está en el capítulo 5 de Mateo, los versos del 21 al 26. Y date aquí la primera antítesis. Vamos a leerla. Y nos dice las escrituras, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno del fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Amén. Pues bien, aquí Jesús, en la primera parte, en este versículo 21, trata pues sobre el verdadero significado de la ira. Jesús no dijo pues que la ira conduce al homicidio, sino que la ira ya es un homicidio, conforme lo vamos a explicar eh, en lo que estamos conversando. Jesús comienza mencionando el sexto mandamiento. Y el sexto mandamiento dice, no matar o no mates, ¿no? Ahora bien, en hebreo, hay 7 palabras que significan matar. Hay 7. En el caso de Éxodo 20:13, utiliza la palabra rashar, que debería traducirse como asesinar. Es diferente que matar. Debería traducirse, o sea, el mandamiento debería ser no seas asesino. Este verbo, pues, asesinar, pues, denota premeditación y también intencionalidad. Este verbo no se aplica a muchas, eh, a muchas situaciones que tienen que ver con muerte. Por ejemplo, este verbo no se aplica para matar animales. Este verbo no se aplica cuando tú defiendes el hogar. Tampoco se aplica este verbo por una muerte accidental. Este verbo tampoco se aplica en la ejecución del asesinos, por la ejecución de los asesinos por parte del Estado. O sea, por ejemplo, una persona pues quitó la vida a otra persona, ¿no?
y es sentenciado a muerte, entonces ese verbo no se aplica a no matar o no asesinar. Esto también nos hace ver ah, cómo se distorsionan las escrituras, porque eh, el hecho de que si hay un juzgamiento porque a una persona pues asesinó a otra y esta es condenada a muerte, muchos dicen, la Biblia dice no matar, no. El verbo se está relacionado con asesinar, pero cuando se está efectuando o se está realizando, se está poniendo en práctica la ley, ¿no? O sea, o el veredicto de que si lo hallaron culpable y lo han condenado a muerte, ese no es matar. Ah, ¿Cuánto realmente cambiarían las cosas si verdaderamente pues entendiéramos las escrituras y las aplicáramos correctamente? También este verbo, rashad, pues no se aplica cuando hay participación en tipos de guerras con la propia nación. O sea, si hay una guerra y hay un conflicto bélico y tú sales a pelear por tu país, pues si disparas y le das a alguien, pues no estás asesinando. No se aplica este verbo a esa acción. Más bien este verbo sí se aplica cuando, por ejemplo, acabas con su propia vida, que tiene que ver con el suicidio, cuando eres cómplice de un asesinato, y también sí se aplica a quienes tienen la responsabilidad de castigar a conocidos asesinos, pero no lo hacen, ¿no? Cuando no lo hacen. Entonces también ahí se aplica este verbo. Pues bien, entonces habiendo dicho esto y reflexionando sobre lo que acabamos de mencionar, sobre cómo a veces cómo se distorsionan las escrituras, y esto pues ha motivado muchísimas acciones de parte del hombre, ¿no? Hoy pues nos asesinan a las personas por un celular, hay intencionalidad de quitar algo y si se pone pues rebelde, hay la intención de liquidarlo, de matarlo. Ese es asesinar. Y la paga por eso es la muerte. El mandamiento en contra del asesinato intencional de otro ser humano por motivos puramente personales, cualquiera que sean estos motivos que pudieran ser, pues es la muerte. La pena por asesinato era la muerte. Y la razón por ese severo castigo es que el hombre está hecho a imagen de Dios. Vamos a leerlo. Está en Génesis, en el capítulo 9, el verso 6. Dice, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque imagen de Dios es hecho el hombre. Los oyentes de Jesús estaban conscientes, pues, de la prevalencia y la gravedad de este pecado, pero la mayoría estaba de acuerdo con la pena capital para el delito y estaban también al mismo tiempo convencidos de que ellos eran inocentes de ese pecado en particular. Ellos aceptaban la pena de muerte por el asesinato. Ellos lo aceptaban, pero también ellos pensaban que no, o estaban convencidos de que eran inocentes porque ellos no cometían esa falta en particular o ese pecado en particular. Y Jesús entonces ataca esa confianza en sí mismos, afirmando que nadie es realmente inocente del pecado de asesinato, porque es el primer paso, pues, uh, el primer paso para el asesinato es la ira. La ira que está detrás del asesinato, ira que nadie cree que es pecado, es uno
de los peores pecados, mi querido hermano. En mayor o menor proporción, pues convierte a todos los seres humanos en asesinos potenciales. El primer efecto de las palabras de Jesús es que hace pues añicos la ilusión de la justicia propia. La mayoría pensaba, y es más, estaban seguros de que el pecado que pudieron haber cometido pudieron haber sido cualquiera menos el de asesinato. De acuerdo con la tradición rabínica y con las creencias de las mayores, de la mayoría de las culturas y de las religiones, el asesinato pues se limitaba de modo estricto pues al acto de quitar físicamente la vida de otra persona. Pero Jesús ya había advertido, pues en lo que estuvimos comentando en mensajes anteriores, ya Jesús había advertido que la justicia de Dios era mayor que la de los escribas y fariseos. Los escribas y fariseos eran los custodios y eran los elegidos, ¿no? Para dar a conocer la palabra de Dios. Y ellos debieron saber que Dios manda la justicia del corazón y no solamente pues la conducta externa y legalista en las cuales se basaron ellos. El verdadero objetivo de Deuteronomio 20:13 es resaltar la ira. Y Cristo indica pues con esto que el hombre tiene un gran problema. ¿Y cuál es ese gran problema? Que el hombre hace una lectura equivocada de la ley de Dios. El hombre hace decir a la ley de Dios lo que él, o sea, el hombre, quiere que diga y no lo que dice Dios. Y ese es un problema que Jesús pues estaba dando a conocer entre líneas en lo que está afirmando o en todas las afirmaciones que hace mucho más adelante. El asesinato es algo más profundo que un simple acto externo. Es un acto interno en donde está la ira, el enojo, la amargura, la enemistad. El asesinato, mi querido hermano, nace de adentro, de un espíritu no controlado, de un impulso no regulado, de una ira interior. El verdadero pecado es la ira, el pecado que quebranta la ley. La ira es violencia y furia. La ira es amargura y enemistad. La ira es indignación y enojo. La ira es un espíritu no controlado. La ira es levantar la mano contra una persona. La ira es desearle el daño a otra persona. La ira es odio a uno mismo. La ira es envidiar y matar la felicidad de otra persona. La ira es despreciar y destruir la imagen de una persona que es creada a imagen de Dios. Eso es ira. Y no hay nadie que esté exento a eso. Reflexionemos sobre cómo estamos actuando. Bien, una vez que Jesús resalta, ¿no?, el problema del hombre, una vez que resalta que el asesinato tiene que ver con, pues, algo interno en nuestro corazón, pues ahora pasa a indicar tres formas en las que se quita la vida a una persona. Antes de ello tenemos que resaltar por las escrituras y también por la misma vida
de Jesús, sabemos que Él no prohíbe pues toda forma de ira. Hay como quien dice una ira santa. Por ejemplo, Jesús fue con justa ira pues al templo y ahí actuó y limpió pues de todos y echó fuera a todos aquellos que estaban profanando el templo. Por otro lado, también Pablo nos dice, ¿no?, en Efesios 4:26, airaos, pero no pequéis. Es interesante comentar sobre esto porque a menudo se abusa y se aplica mal este principio, pero es posible tener una ira justa, porque la fidelidad a Cristo a veces lo exige. Muchas de las tendencias de nuestra sociedad, muchas de las filosofías a las que nuestros hijos están expuestos y algunas de las filosofías y normas antibíblicas dentro del evangelismo tienen que ser retadas, pues, con justa indignación, porque atacan el reino y la gloria de Dios. Pero a esa oída no se está refiriendo Jesús. Jesús, pues, introduce tres formas que se quita la vida a una persona, además del acto físico, pero resaltando que cada caso debe ser castigado. Entonces, en primer lugar, habla sobre la ira. Jesús no está hablando, pues, de la ira que deshonra a Dios, sino esa ira egoísta, ese enojo contra tu hermano, quien quiera que sea, por lo que haya hecho de repente algo contra nosotros o simplemente porque nos irrita o porque nos desagrada. Tiene que ver con ese enojo perturbador, tiene que ver con ese enojo que va hirviendo por dentro lentamente, que se nutre y que no permite que se extinga. Esa ira que se ve, pues, que es delatado con la conservación del rencor en una ardiente amargura que se niega a perdonar. Se trata, pues, del enojo que abriga siempre tengo problemas con algunas palabras. Se trata del enojo que abriga, pues, animosidad y no quiere reconciliación. El escritor de Hebreos indica la profundidad y la intensidad de la ira como una raíz de amargura. En Hebreos 12:15 nos dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Jesús habla aquí pues del origen del asesinato, que es la ira. La ira ya es una violación de la ley. ¿Y por qué es una violación de la ley? Porque tras la prohibición del asesinato está implícita pues la intención del corazón. Por eso, pues ya es considerada la ira como un pecado. Es una violación a la ley. Cuando nos airamos de un modo inapropiado con alguien, le estamos quitando, ¿qué cosa, mi querido hermano? Su identidad y su valor como criatura de Dios. Y esto adopta su forma final en el acto físico de asesinato. ¿Cómo es esto? Mira, cuando tú pues te aireas de una manera inapropiada con alguien, pues simplemente le estás quitando su identidad, no lo estás reconociendo como una criatura de Dios. O sea, lo estás rechazando, lo estás ignorando prácticamente
lo no estás considerando en tu vida. No quieres saber nada con él. Lo estás asesinando. Jesús afirma que ese enojo es una forma de asesinato. Ahora bien, Jesús no solamente se queda en eso, sino que también afirma que una persona que alberga ira será culpable ante el juicio. Y obvio, para ser culpable ante el juicio de un tribunal, tenía que ser culpable de asesinato. Por esa razón, pues nuevamente Jesús confirma que la ira, pues es un pecado que te está llevando a la vida y eres culpable de asesinato. Y obviamente, si eres culpable de asesinato, mereces la muerte. La ira merece ejecución. ¿Por qué? Porque es el fruto del enojo, que es el asesinato. La justicia que Dios espera de cada uno de nosotros, de los hijos de Dios, no consiste solamente pues en evitar el asesinato, sino evitar la ira en nuestras relaciones interpersonales. Dicho esto, pues entonces meditemos un poco sobre cómo reaccionamos frente a las personas que nos rodean. Si realmente hay ira en nuestro corazón frente a alguna persona. Porque si fuese así, ya somos culpables de asesinato. Y ojo, vamos a comparecer ante el juicio, ante un juicio civil. Vamos a ver que la segunda forma, pues, de asesinato tiene que ver también, pero vas a tener que presentarnos a otro nivel de, uh, de jueces, podríamos decirle así. Vamos a verlo. La segunda forma de asesinar a su hermano es llamándolo necio, o sea, difamándolo. La palabra hebrea es raka. Su traducción no tiene equivalente moderno exacto. Lo traducen pues como un maltrato malintencionado, de burla, de mofa, de calumnia, usando términos, ¿no?, como insensato, necio, imbécil, ¿no?, con una connotación de descerebrado, tonto, cabeza hueca, sopenco, etcétera, etcétera. Esas expresiones, muchos de los que estamos oyendo este mensaje, pues quizás las hemos expresado frente a alguien, ¿verdad? Pero aquí ya estamos entrando a un segundo nivel, una segunda forma de asesinato cuando le decimos a alguien imbécil, descerebrado, tonto, cabeza hueca. Entonces, es una expresión de desprecio arrogante. Entendamos bien esto, miren. En la cultura judía, los insultos eran muy ofensivos porque con ellos se eliminaba la identidad de la persona y la sustituía por una identidad ofensiva. La persona era despojada del significado vinculado a su verdadero nombre. No nos olvidemos que colocar el nombre para alguien era muy importante en la cultura judía. Cuando nacía un hijo, pues siempre se preocupaban en ponerle el nombre, porque el nombre iba a mostrar el carácter de esa persona. Por ejemplo, Amasías significa Jehová es fuerte. O sea, la fortaleza de Dios se iba a manifestar en Amasías. Elimelech significa mi Dios, mi rey. Elimelech, pues, fue una persona, pues, próspera hasta que fue próspera mientras Jehová era su Dios y su rey. Se casa con Noemí y se fueron
a Moab. Entonces ahí empezaron sus problemas. Elías significa Dios es Jehová. Y es que él, pues, su ministerio estaba justamente pues en resaltar al verdadero Dios. Dios es Jehová. El nombre estaba vinculado con el carácter de las personas. Joás significa Jehová sostiene. ¿No? Y así todos los nombres de la Biblia, pues encontramos su significado. Tenía que ver con el carácter. Entonces, si una persona lo insultaba, entonces lo estaban despojando del significado de su verdadero nombre. Por eso, pues, era un insulto, era muy ofensivo para ellos. Estaban calumniándolos, estaban diciendo algo que no eran. Calumniar a una criatura que es hecha a imagen y semejanza de Dios es calumniar a Dios mismo y equivale a asesinar a una persona. Jesús dice que el desprecio es asesinato del corazón. Una mejor ilustración para ello, y deberíamos meditar al respecto, es cuántas personas, tal vez en un momento de ira, ¿no? Un momento de ira, has, pues, has expresado desprecio a tus hijos, en donde las has podido tratar de imbécil, de tontos, de cabezas huecas, de sopencos, y etcétera, etcétera. Y los puedes mirar ahorita que están a tu lado, pero interiormente están destruidos, porque esas palabras les hicieron daño. Hay muchos que no pueden desarrollarse en su vida profesional o muchos no pueden desarrollarse pues en las interrelaciones interpersonales. ¿Por qué? Porque están heridos, están pues muertos interiormente. ¿Cuántos casos tenemos? Nosotros como pastores continuamente hablamos sobre las heridas del alma que tienen muchas personas. Y esa expresión y ese desprecio que hemos tenido contra nuestros hijos, pues nos hace culpables. Y la Biblia dice ante el concilio, o sea, ante el Sanedrín, no solamente ante un juzgadito, sino como quien dice, ante la Corte Suprema de los 70 ancianos que se ocupaban de dar o de ver los delitos más graves y pronunciaban penas al mismo tiempo más severas, incluso la muerte por apedreamiento. Entonces lo que está resaltando Jesús es que el modo como estás dando lugar a esta ira te está llevando pues a algo más grave. Otra forma de asesinar es llamar a tu hermano fatuo. Y esto tiene que ver con condenar el carácter. Moros, fatuo, significa estúpido o idiota. Es un término del cual obtenemos pues majadero. En la literatura griega se usaba para identificar a un individuo obstinado e impío. Entonces, cuando alguien pues lo denominaban, le decían fatuo, o sea, estúpido, idiota, era acusado pues de ser pues no solamente estúpido e idiota, sino impío. Impío. Entonces, decirle a un discípulo, eres estúpido, realmente era muy insultante en la cultura judía, porque ese término tenía connotaciones morales. More, o sea, este verbo, alude pues a una persona que actúa sistemáticamente
como un idiota. Tratar, pues, al discípulo con este tipo de desprecio era despojarle de su identidad personal y convertirle en algo que no era. Hubo un ejemplo de ello, pues también, a veces en un momento de ira, tal vez a tu hija y le dijiste, eres una prostituta. O sea, no solamente pues la estabas despojándole de su identidad de ser tu hija, sino que también la estabas convirtiendo en algo que no era. O sea, tiene una connotación moral este tipo de insultos. Estás afectando el carácter de la persona. Pues bien, muchos dicen, pues ahora le pido perdón. Pero mi hija, hermano, o sea, es tan daño, es tan grave este daño, que es igual que tú de repente ahorita cojas la Biblia y que te puedas subir al quinto piso del Hotel El Sheraton o un edificio muy alto y que deshojes la Biblia y que las tires al aire y que las hojas por el viento se disipen por todo lugar y que inmediatamente bajes y que trates de armar nuevamente la Biblia. ¿Podrás hacerlo? Definitivamente que no, no vas a poderlo hacer. ¿Por qué? Porque la Biblia, pues el viento la llevó por todo lado. Exactamente eso es lo que sucede. Cuando una persona la tratas así, como fatua, como estúpida, le estás afectando su carácter moral. Cuando le dices prostituta también, pues entonces le pides perdón, pero ya el daño se hizo. Jesús dice que los que actúan así serán expuestos al GM, o sea, a algo más, más profundo. Con esta palabra estaba describiendo pues al valle de los hijos de Inro, para que nos demos cuenta qué pasó en este valle que estaba situado al oeste y al sudeste de Jerusalén. Allí Acaz, el rey Acaz, y también Manasés sacrificaron a sus hijos a Moloco. Allí, pues, ese acto lo llevó a Josías a profanar ese lugar. Más adelante, ese lugar fue utilizado para quemar la basura de Jerusalén. Y entonces continuamente estaban las llamas encendidas, porque echaban basura y se prendía porque tenían que quemar la basura para que no haya contaminación. Entonces las llamas que continuamente pues se daban y miraban y eso pues obviamente hacía referencia a los fuegos del castigo. En los tiempos de Jesús este término pues se usaba para indicar el estado final del castigo. Entonces vemos que de estas tres formas de asesinato tienen sus castigos, cada uno más grave, es uno más grave que otro, por tanto, pues necesita una instancia superior que lo vea. Entonces, ¿cómo poder resumir lo que hemos visto hasta este momento? En los versículos 21 y 22 nos presentan tres ilustraciones que nos muestran, pues, grados crecientes de gravedad. En primer lugar, el estar enojado es una maldad básica detrás del asesinato. Es lo primero que nos muestra. En segundo lugar, cuando calumniamos, le decimos imbécil a una persona. Calumniar a una persona por necio es más grave, porque da la expresión del enojo. Tercero, cuando le decimos fatuo o afectamos el carácter de la persona, afectamos o expresamos palabras que tienen que ver, que afectamos la moral de la persona. Este carácter es el condenar el carácter de un individuo, pues llamándolo fatuo es más difamatorio. En estos dos versículos también podemos resaltar dos enseñanzas adicionales
que afloran de estos versículos. En primer lugar, toda falta de amor y compasión queda sujeta a condenación, tanto por la ley como por nuestro Señor Jesucristo. Y la segunda enseñanza también es que aquí el Señor creía y enseñaba la verdad tocante al infierno. Es sorprendente que aquel que nos enseñó la doctrina del amor también enseñó la doctrina de la condenación eterna. Y hay que resaltar que ningún otro personaje habló más sobre el infierno que nuestro Señor Jesucristo. Bien, entonces ya hemos visto la ira, hemos visto las tres formas en que podemos asesinar. Entonces, ahora vamos a hablar sobre el efecto que esto provoca en nuestra adoración a Dios. La adoración era una de las principales preocupaciones de los escribas y fariseos y se centraban directa o indirectamente en lo que hacían. Hacían sacrificios, hacían oraciones, daban ofrendas, llevaban actividades religiosas de todo tipo. Pero todo esto eran ceremonias externas, carentes de sentimientos. Jesús presenta, pues, una ilustración de una persona que presenta su ofrenda al altar y se acuerda que él tiene resentimiento contra alguien. Y entonces ahí le dicen, deja tu ofrenda y reconcíliate primero. Entonces Jesús está enfocándose en el pecado en particular del odio, de la ira, del resentimiento, del rencor, que tiene que desaparecer primero para poder presentar nuestras ofrendas a Dios. El judío, mi querido hermano, era consciente que todo pecado era una brecha entre Dios y el hombre. Y los sacrificios, ¿no?, y las ofrendas tenían pues la intención de restaurar esa relación con el Señor. Pero ellos no consideraban los pecados que no se podían ver, sino solamente ellos pensaban y actuaban y presentaban ofrendas y sacrificios, pero por los pecados que podían ver, pero no por los que no podían ver. Consideraban, por ejemplo, al odio y a la lujuria como malos, pero no creían que fueran pecados. Entonces Jesús, por eso es que confronta, Jesús manifiesta pues que la ira y el enojo y el odio eran tan pecaminosos como el asesinato y el adulterio. Mi querido hermano, esta ilustración nos hace ver que un conflicto no resuelto es primario y es prioritario y debe resolverse. Primero tenemos que solucionar la brecha entre usted y el hermano antes que solucionar la brecha entre usted y Dios. Porque si nosotros actuamos así, en donde primero queremos pues solucionar la brecha entre Dios y nosotros y después contra el hermano, estamos actuando en forma hipócrita. ¿Por qué? Porque estamos pidiendo perdón sin habernos arrepentido. Siguiendo en la ilustración que nos muestra Jesús, dice, si tu hermano tiene algo contra ti, podría referirse pues al enojo o al odio de parte de un hermano. Es decir, pues tú no tienes nada contra él, pero él está enojado contigo o de repente nos odia. Entonces, ¿qué está implícito aquí? Que debemos hacer todo lo que esté en nuestro alcance para reconciliarnos con él. Obviamente nosotros no podemos cambiar el corazón de las personas, tampoco podemos cambiar la actitud de las personas, pero nuestro deseo y esfuerzo debe estar en cerrar esa brecha hasta donde no sea posible y no tener ira,
aunque la otra persona sí lo tenga. Recordemos, mi querido hermano, que una verdadera adoración no queda realzada por una buena música. Una adoración no queda realzada por las mejores oraciones. Una verdadera adoración no queda realzada por una buena infraestructura o de repente por una buena predicación. La verdadera adoración queda fortalecida por la buena relación de quienes adoran. Dios no acepta la adoración de una persona que siente malicia hacia Él o siente malicia hacia alguno de su pueblo. Las siguientes afirmaciones que voy a dar aclaran mejor este hecho. Miren, romper con una persona significa romper con Dios. Falta de perdón hacia una persona significa falta de perdón de parte de Dios. No estar bien con una persona significa no estar bien con Dios. El compañerismo roto con una persona significa compañerismo roto con Dios. Sentimientos malos hacia una persona significa falta de aceptación de parte de Dios. Enojo hacia una persona significa rechazo de parte de Dios. Entonces, una persona sencillamente no puede esperar estar bien con Dios si no está bien con su hermano. Tiene que perdonar y reconciliarse. Si espera ser perdonada y reconciliada con Dios. Una persona debe adorar porque la adoración es esencial para la vida y para la eternidad. Pero la adoración es inaceptable a menos que una persona se reconcilie con todos sus hermanos. Los sentimientos malos entre los creyentes estorban la adoración. La adoración carece de sentido a menos que una persona esté bien con su hermano. Tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que la adoración es un tiempo en que una persona reflexiona y examina su corazón para ver si hay camino de perversidad en nuestro corazón. Por eso, mi querido hermano, es esencial que examinemos continuamente nuestro corazón. Por último, podemos ver el efecto en las relaciones con los demás. Los versículos 25 y 26 enfatizan pues la reconciliación a nivel humano, o sea, entre nosotros. Y el momento de la reconciliación, así como el momento de la salvación, siempre cuando es ahora, mi querido hermano, ahora, porque mañana a menudo es demasiado tarde. No debemos permitir pues que la amargura, el enojo, la ira, el odio o cualquier pecado nos mantengan separados de las demás personas, sea quien fuere. Los versos 23 y 24 trata de la reconciliación de parte del inocente como el culpable, pero en estos versos del 25 y 26 el enfoque estrictamente va dirigido hacia el culpable. Y entonces la enseñanza es aquí clara y contundente y también obvia. Debemos hacer todo lo posible, sin demora alguna, por enderezar nuestra relación con nuestro hermano antes que nuestra relación pueda estar bien con Dios y que podamos evitar el castigo. Debemos hacer todo lo posible por restaurar esa relación que ha sido afectada. Como conclusiones, mi querido hermano, sobre todo lo que hemos conversado en esta mañana.
Ubicándonos dentro del contexto del Sermón del Monte. El Hijo de Dios es sal en la tierra y luz del mundo. Entonces, nuestro testimonio delante de los hombres es vital por causa del reino. Entonces, ¿cuál es la cura para la ira y el enojo del cual está hablando Jesús? O como dice Santiago, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre nosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros cuerpos? Podría concluirse revisando esta porción de las Escrituras que acabamos de leer, que el camino para la cura de la ira pasa por las siguientes decisiones. Número uno, tenemos que admitir que nos enojamos. Hay ira en nosotros, hay ira y, y en diferentes grados. Ira que a veces se manifiesta, pues manifestando o difamando a nuestro hermano o afectando el carácter también de nuestro hermano. Por eso debemos admitir y revisar que continuamente nos enojamos. En segundo lugar, debemos corregir las injusticias. Antes de estar presentando nuestras ofrendas al Señor, debemos arreglar esos problemas que aún están pendientes. Tercero, debemos actuar con prontitud. No, que será el tiempo del Señor, que no. Debemos actuar con prontitud para estar a cuentas con el Señor. Y como punto cuarto, debemos descansar sobre la gracia de Dios, porque solo Él puede capacitarnos para efectuar una reconciliación plena y una conciliación que honre su nombre. Depender absolutamente de nuestro Dios, porque Él es el que nos capacita para poder reconciliarnos con nuestros hermanos o de repente llegar a una conciliación, pero con el propósito fundamental de exaltar el nombre de nuestro Dios. Mi querido hermano, reflexionemos sobre la ira. Ira que nadie está exento de ella. Y creo que también es momento en esta mañana de que tal vez pues ha habido momentos de ira y de enojo con tu esposo, con tu hermano, con tus hijos. Y de repente esa ira te han llevado a niveles mucho más profundos. Creo que es el momento en que puedes buscar y reconcíliate con Él. Pide perdón y perdona también. No, no adores a nuestro Dios si aún no has arreglado esos asuntos pendientes por arreglar. Arregla esas injusticias y hazlas con prontitud. Y pide que el Espíritu Santo te ayude para que estas relaciones interpersonales rotas puedan fluir, que puedas reconciliarte o conciliar, pero con el propósito no de exaltarte, sino de exaltar a Él, porque Él actúa en ti. Que Dios te bendiga, hermano. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy tú has hablado a nuestro corazón. Señor, trata con nuestro corazón, Señor, y haznos recordar aquellas cosas pendientes que tenemos que hacer. Hay muchos conflictos y enemistades no resueltas. Danos el coraje y la valentía de poderlas solucionar, Señor. Señor, perdónanos porque muchas veces tratamos de
primero arreglar la brecha contigo, la brecha de separación contigo, producto del pecado, antes que arreglar la brecha que tenemos con nuestros hermanos, fruto de la enemistad, de la ira, del enojo. Ayúdanos, Espíritu Santo, danos esa valentía, ese coraje para hacerlo con prontitud y que tu Santo Espíritu pues trabaje con nosotros con el propósito principal de glorificar tu nombre. Unos minutos te doy, hermano. Si estás viendo este mensaje con tus familiares, con tus hijos principalmente, y los afectaste en un momento de ira, abrázalos, pídeles perdón y también perdónalos. Que todo sea para la gloria de nuestro Dios. Y si tú también, pues como matrimonio fallaste por ira, insultaste a tu esposo o tu esposa te insultó a ti, es tiempo de reconciliación, es tiempo de manifestar la gloria de Dios en tu matrimonio. Que Dios los bendiga y que nos podamos reunir pues cada domingo para aprender más de la palabra de nuestro Dios. Que Dios los bendiga, hermanos.